Saludos. En el siguiente video estaremos hablando de las fórmulas que estaremos utilizando en clase de fluido. El peso específico D y la densidad P se definen en la siguiente fórmula. Podemos decir que el peso específico es D igual al peso sobre el volumen y la densidad, vamos a llamarle ρ, es igual a la masa sobre el volumen. Bien, y la unidad utilizada vamos a llamar Newton sobre metro cúbico, o bien libra sobre pie cúbico. Dado que W es igual a M por G, la relación entre D y ρ la podemos definir como el peso específico es igual a ρ por la gravedad. Una fórmula sumamente importante es la que veremos a continuación. Es decir, los puntos importantes que conviene recordar acerca de la presión de fluidos. Primero, que las fuerzas ejercidas por un fluido sobre las paredes de su recipiente que lo contiene siempre son perpendiculares a dichas paredes. Número 2, sabemos que la presión de un fluido es directamente proporcional a la profundidad del fluido y a su densidad. Es decir, nosotros estaremos usando la siguiente fórmula. Bien, la presión es igual a la fuerza sobre el área. Bien, también sabemos que la presión es igual. ¿A quién es igual? Es igual a D por H. Entonces, ¿quién es D? Sabemos que por definición D es igual a ρ por la gravedad. ρ por la gravedad por H. Ok. Y C. A cualquier profundidad particular, la presión del fluido es la misma en todas las direcciones. Bien. 4. Pudiéramos decir que la presión de un fluido es independiente de la forma o el área del recipiente que lo contiene. De acuerdo a la ley de Pascal, establece que una presión externa aplicada a un fluido confinado se transmite uniformemente a través del volumen del líquido. Cuando midamos presiones de fluido, asegúrense de distinguir entre la presión absoluta y la presión manométrica. Esos son dos conceptos que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, podemos decir que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Okay? Así de sencillo. Y la presión absoluta, ya sabemos a qué es igual la presión atmosférica, mejor dicho, es igual, vamos a llamarle PAD. La presión atmosférica es igual a una atmósfera, ATM. Bien, o también podemos decir que esto es igual a 1.013 por 10 a la 5 Newton sobre metro al cuadrado. Es importante saber esto. En otra palabra, esto es igual a 1.013 por 10 a la 5 Pascal.
y esto es igual a ¿quién? A 14.7 libras sobre pulgada al cuadrado. En otras palabras, podemos también decir que esto es igual a 76 centímetros de mercurio. Okay. Al aplicar la ley de Pascal a la prensa hidráulica se obtiene la siguiente expresión para la ventaja mecánica ideal. Entonces podemos decir que la ventaja mecánica ideal, M sub I, es igual a la fuerza sub 0 sobre la fuerza sub I. Esto es igual aquí a S sub I. En su momento ya sabrán cómo manejar esta fórmula sobre S sub 0. Ventaja mecánica ideal de la prensa hidráulica. Otro aspecto importante es el principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Que un objeto que está sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza ascendente, es decir, un empuje, igual al peso del fluido desalojado. Partiendo del principio de Arquímedes, podemos decir que F, la fuerza sub P, es igual al peso, es decir, a M por G, o en su defecto podemos decir que esta fuerza sub B es igual al volumen por ρ por la gravedad. Esto es el empuje. Así podemos definir el empuje. Otro término sumamente importante es lo que conocemos como el gasto. El gasto se define como el volumen de fluido que pasa a través de cierta sección transversal A por unidad de tiempo T. Es decir, que el gasto R es igual a B sub T. Bien, todo esto en función de la velocidad del fluido. Entonces, si todo esto se debe a la velocidad del fluido, entonces podemos decir que esto es igual al volumen por el área. Bien, disculpen, la velocidad por el área. Entonces acá, velocidad sobre tiempo, hice mención de el volumen acá, disculpen, sobre el tiempo, y acá tenemos velocidad por el área. En otras palabras, el gasto es igual a la velocidad por el área de la sección transversal. Eso es el gasto. Ok, para un fluido incomprensible que fluye a través de tubos cuyas secciones transversales varían, el gasto es constante. Como el gasto es constante, podemos decir que esto es igual al volumen sub 1, igual a la velocidad sub 1 por el área sub 1, que es igual a la velocidad sub 2 por el área sub 2. Donde V, vuelvo y repito, donde V es la velocidad del fluido, A el área de la sección transversal del tubo. Ahora, también podemos ver esto como D a la 2, es decir, el diámetro por la velocidad 1 igual al diámetro sub 2 al cuadrado por la velocidad sub 2. Bien. El trabajo neto realizado sobre un fluido es igual a los cambios de la energía cinética y potencial de dicho fluido. La ecuación de Bernoulli expresa este hecho en términos de la presión P.
la densidad ρ, la altura del fluido, y su velocidad. Entonces, partiendo de, podemos decir que P, vamos a hacerlo aquí, que el peso, la presión, más ρ, la densidad, ρ por G por H, más un medio, ρ por la velocidad al cuadrado, es igual a una constante que vamos a llamarle C. Esta es la ecuación de Bernoulli. Ahora, si un volumen de fluido cambia de un estado 1 a un estado 2, es decir, a una posición, a un punto 1, a un punto 2, entonces podemos escribir esta fórmula como que presión 1 más ρ por G por H sub 1 más un medio ρ por la velocidad sub 1 al cuadrado, y esto es igual a P sub 2, es decir, presión, más ρ por G por H sub 2 más un medio ρ por la velocidad al cuadrado sub 2. Bien, estas fórmulas las utilizamos para problemas relacionados a Bernoulli. Si esto es un resumen de las fórmulas que vamos a trabajar, o mejor dicho, con las fórmulas que estaremos trabajando para resolver problemas relacionados a también veremos las aplicaciones especiales de la ecuación de Bernoulli que se presentan cuando uno de los parámetros no cambia. Por ejemplo, si para un líquido estacionario, nosotros podemos decir que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Todo esto es para un líquido estacionario. Entonces, tomando esto como referencia, podemos decir que la presión sub 2 menos la presión sub 1, es decir, un cambio de presión, delta P, es igual ¿a quién? A P, es decir, no P, a ρ por G por altura sub 1 menos altura sub 2. Si la presión es constante, entonces podemos decir que P, la presión 1, es igual a la presión 2. Si este es el caso, podemos decir entonces que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por G por H, es decir, por la gravedad. Para un tubo horizontal, podemos decir que H sub 1 es igual a H sub 2, por tanto, la presión 1 más un medio ρ por la velocidad al cuadrado, la velocidad sub 1 al cuadrado, es igual a P sub 2 más un medio ρ por la velocidad al cuadrado sub 2. Muchísimas gracias. Estas son nuestras fórmulas a fluidos.